Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo soy el ingeniero Ricardo Gramático, estoy a cargo de la clase Tecnología para la Fabricación 2. Eh, Esta va a ser nuestra primer clase. Eh, Tenemos para nuestra primer clase 3 videos en el cual vamos a ver la introducción, vamos a ver cómo es un modelo de fundición y lo que es un molde en líneas generales. Y después, ya en la segunda clase, pasamos a moldeo, vamos a pasar a moldeo para un molde perecedero, moldeo para coladas del tipo especiales, etc. Bueno, eso va a ser la segunda clase. Para la clase de hoy y para todas las clases que vienen en general, ustedes van a necesitar de un archivo en PDF que se encuentra en el SIU Guaraní para poder seguir esta clase virtual. O sea, ustedes tengan a mano el archivo en PDF y después se sacan las dudas con los videos y me pueden hacer también consultas por mi email institucional ricardo.gramático con doble m ing.unlp.edu.ar. Ahí me pueden consultar las dudas, podemos armar clases en Zoom para consultas de los temas teóricos, ¿sí? Cómo va a estar organizada la materia. Y bueno, vamos a dar los martes todo lo que es teoría, los jueves todo lo que es la práctica. Va a estar a cargo del ingeniero Ramón Galache, que es el jefe de trabajos prácticos de la cátedra. Bueno, ya nos presentamos. Vamos a ver lo que es fundición en la clase de hoy, lo que es la introducción de la fundición, ¿sí? ¿Qué es la fundición? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en fundir un metal y volcarlo dentro de la cavidad de un molde que tiene la forma de la pieza que queremos obtener, ¿sí? Bueno, acá tenemos un caso de fundiciones ferrosas, fundiciones de aleaciones de aluminio, fundiciones de aleaciones de cobre, los metales más usados en el país. Bien, ¿qué podemos hacer con la fundición? Piezas de las formas que nosotros querramos, las más intrincadas que querramos, no hay problema, las podemos hacer y a bajo costo. Es un proceso con relativamente baja inversión inicial. Puede haber gran precisión de formas en las piezas, o sea, intrincadas, complicadas. Como dijimos, bajo costo, baja inversión inicial. ¿Cómo vamos a calentar nuestro material? Bueno, hay distintos tipos de hornos que se utilizan en el país. Generalmente se está usando mucho el horno de inducción eléctrica porque calienta muy rápido y se obtienen producciones mayores. Si no, podemos hacer lo que es el calentamiento por gas natural, generalmente para aleaciones de aluminio, que es lo que se utiliza. Bien, el calor necesario, el entregado para poder elevar la temperatura de mi material
y producir la fusión de mi material va a estar dado por el volumen de todo el material que yo voy a entregarles ese calor para el cambio de temperatura. Rho es la densidad del material que voy a fundir. B es el volumen total del metal dentro del horno. Generalmente es un 20, un 30% superior al volumen de la pieza, y de ahí para arriba, mucho más, si quiero colar varias piezas a la vez. Capacidad o calor específico por unidad de masa del metal en estado sólido. Temperatura T sub M, temperatura de fusión del material. T sub 0, temperatura inicial, la temperatura del taller de fundición, que varía según la estación. En verano estamos en una fundición en el orden de arriba de los 40 grados centígrados en la nave de fundición, y en invierno estamos entre 5 y 10 grados más o menos. Entonces T sub 0 es variable según la estación del año. H sub F es el calor latente a entregar para yo poder cambiar el material de un estado sólido a un estado líquido. C sub L es el calor específico por unidad de masa del metal líquido, porque aquí ya lo transformamos en líquido, por este delta T, donde este delta T tenemos la temperatura de fusión del material, y T sub P es la temperatura de volcado, o sea, la temperatura a la cual vamos a colar nuestro material. Siempre la temperatura a la cual vamos a colar este material va a ser superior a la de fusión. ¿Por qué superior? Porque ya en la de fusión ya está fundido. El tema son los tiempos, los trasvases, por ejemplo, desde el horno a una cuchara y desde la cuchara a una pieza. Los tiempos, el material se enfría, con lo cual, si nosotros vamos a colar a la temperatura de fusión, el material, cuando lo volquemos dentro de nuestro molde, va a estar en un estado por debajo de la temperatura de fusión, por lo cual va a estar en un estado sólido-líquido, un estado pastoso, y no va a tener fluidez para llenar nuestro molde. Entonces siempre vamos a colar a una temperatura superior dependiendo del proceso de colada en el cual vamos a volcar nuestro material. Puede ser un molde permanente, un molde metálico, un molde no permanente, un molde de arena, por ejemplo, que después vamos a ver en la clase de moldeo, en la segunda clase. Bueno, este es el calor necesario a entregar para poder colar nuestro material. En el calentamiento nosotros vamos a elevar la temperatura desde la temperatura ambiente de nuestra colada, nuestro taller de fundición, a la temperatura de fusión del material. Luego vamos a entregar este calor latente para la transformación sólido-líquido. Y posteriormente vamos a calentar a la temperatura T sub P para poder volcar el material dentro de nuestro molde y tenga fluidez, que es lo que requerimos. Si no tenemos fluidez, no va a copiar nuestro molde. Entonces, una curva de calentamiento típica, teórica, es esta. Rho por B, bueno, B, dijimos el volumen de material a calentar, Rho es la densidad de nuestro material, es la aleación que elegimos para colar, de tabla, ¿sí? Metal Handbook, tabla, sacamos según la aleación nuestra densidad. El calor específico del sólido y calor específico del líquido también está en tabla, dependiendo de la aleación que vamos a colar. Y el calor latente del pasaje de sólido a líquido también está en tablas. O sea, todos son datos. Cuando tengan que hacer los ejercicios,
son datos. En el vaciado ¿qué es? Bueno, estamos con la cuchara a la temperatura T sub P y vamos a volcar nuestro metal dentro de la cavidad de nuestro molde. T sub P, la temperatura de colada, no puede ser muy elevada. ¿Por qué? Porque si es demasiado elevada, tenemos óxidos en nuestro material y tenemos mayor capacidad de absorber gases, que son poros en las piezas fundidas. Ni tampoco muy baja, cercana a la fusión, a la temperatura de fusión, porque perdemos fluidez, perdemos la capacidad de llenar nuestro molde. Entonces, ¿cuán alta o cuán baja? Bueno, es función de nuestro molde, o sea, es prueba y error, a ver a qué temperatura es la mejor para colar, sin defectos y con una pieza sana, completa. Entonces, es una temperatura que hay que encontrar en la práctica. La velocidad de volcado. El material debe entrar en forma continua. Quiere decir que si nosotros empezamos a volcar nuestro material, no podemos interrumpir la colada. ¿Sí? Por ahí volcamos con demasiada velocidad o con demasiada inclinación de nuestra cuchara y estamos produciendo un derrame en la entrada a nuestro molde. Levantamos un poquito nuestra cuchara y ahí el flujo de metal va a decrecer y va a terminar el derrame. Pero nunca vamos digamos, a interrumpir la colada para luego volver, porque ahí ya no va a haber una unión metalúrgica, va a estar el material frío, ¿sí? Y no va a haber esa unión metalúrgica a nivel líquido. Entonces, una vez que empezamos a colar, no podemos volver hacia atrás. Se llena todo el bacín. Después vamos a ver cómo es el tema del bacín, de manera de no atrapar aire. Si atrapamos aire, tenemos óxidos y tenemos porosidad en nuestro material. Turbulencia. Si nosotros tenemos mucha velocidad, porque estamos volcando con demasiado ángulo nuestra cuchara, o demasiado alto, tenemos mucha energía potencial, que se transforma en energía cinética a la entrada de nuestro molde, va a haber turbulencia. Esta turbulencia atrapa gases, aire en general, y aire de la atmósfera, y produce otra vez poros, óxidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de colar a la velocidad justa. ¿Cómo es la velocidad justa? Prueba y error en función de nuestro proceso de colada, de nuestro molde. Bien, fluidez. ¿Qué es la fluidez? Es la capacidad de llenar nuestro molde y que lo copie con todo tipo de detalle. Depende de la temperatura. Mayor temperatura T sub P de vaciado, mejor fluidez. Pero tenemos óxidos y tenemos poros. Entonces hay que ver cuánto mayor nos conviene elevar la temperatura de vaciado para ganar fluidez, pero no tener defectos dentro de nuestra pieza, porque si no, la pieza no va a servir. Nuestro cliente no quiere defecto en la pieza. Entonces, la velocidad, como dijimos, o la temperatura y la velocidad, como dijimos, depende de la práctica, depende del tipo de molde, depende del colador, o sea, aquel que va a introducir, según el ángulo de la cuchara, el metal fundido dentro del molde, etc. Bueno, las temperaturas T sub P de vaciado depende si el molde es perecedero, o sea, se usa una vez y se desecha, ¿sí? Puede estar hecho en tierra de moldeo
o en arena de moldeo, ya lo vamos a ver cuando veamos moldeo, o permanente. Un molde permanente es aquel que se hace en metal, es metálico y es para muchas producciones, o sea, elevada cantidad de piezas, miles de piezas. En este tenemos solo una pieza, el molde dura. En este tenemos miles, porque acá tenemos una matricería metálica que el costo es extremadamente elevado y nosotros la debemos amortizar con producción, con productividad. Bueno, colada continua o semicontinua es cuando nosotros hacemos bandas metálicas, bobinas, hacemos barrotes, etc. No corresponde a este curso explicar coladas continuas. Bueno, las temperaturas dependen de, como dijimos, si el molde es permanente o desechable. Generalmente en los moldes permanentes, en función del metal que querramos colar, van a ser más bajas que la de los moldes desechables. Acá, porque los moldes desechables en arena son cerámicos, necesitamos mayor fluidez para que copie el molde. Acá en los moldes permanentes, generalmente las piezas son de menor espesor y además, como es un molde metálico, tiene la posibilidad de ser calefaccionado, o sea, es calentado por resistencias eléctricas para colar a la misma temperatura siempre, el molde está a la misma temperatura siempre, y después el material se enfría con conductos de agua a temperatura ambiente a presión. Por eso se habla de que el molde está calefaccionado. Como los moldes permanentes, generalmente, como dijimos, pieza de bajo espesor y un molde caliente, no necesitamos tanta temperatura. Además, para mejorar la productividad, tenemos que solidificar rápido. Para solidificar rápido es que bajamos esta temperatura T sub P y no va a haber inconveniente. Esta temperatura en molde desechable siempre va a ser en el orden del 50, 60 grados, 80 grados más alta que en los moldes permanentes. Esa es más o menos la línea. Bueno, la solidificación y cómo enfría un material. Si nosotros tenemos un corte transversal de un molde, que después vamos a ver moldes, nosotros tenemos el bacín de llenado, el canal de alimentación, el pozo, donde cambia de sentido el material. Aquí necesitamos buena velocidad, pero flujo laminar, no turbulento. Aquí el material necesitamos que se detenga un poco, que pierda velocidad, porque si no va a ingresar a la cavidad de nuestro molde. Esto en claro es una cavidad, un hueco, y puede deteriorar nuestro molde de arena. Estos grises son nollos. ¿Qué son los nollos o corazones? Y bueno, son partes sólidas que permiten realizar huecos, ¿sí? Para poder mecanizar en menos cantidad. Imagínense si es una pieza maciza y hay que hacer, esto tiene que ser hueco, tiene que ser un eje, por ejemplo, tiene que pasar por aquí. Imaginen mecanizar todo esto. Entonces ponemos un corazón, un hoyo o corazón, y solamente va a haber material en las partes claras, ¿sí? Entonces siempre necesitamos algún hueco, vamos a poner un corazón. Este hueco es un reservorio de metal líquido llamado mazarota, ¿sí? Este reservorio, ¿para qué lo quiero? Porque yo cuando
quiera mi pieza, yo voy a cortar con un disco abrasivo acá y acá. Quiere decir que esto, todo lo que es canal de alimentación y todo lo que es mazarota, vuelve al horno. Entonces, para yo, ¿qué quiero yo esta mazarota? Bueno, calculen que cuando el material está solidificando, este canal de alimentación tiene un diámetro, y aquí esta parte que es rectangular, un espesor, que es muy bajo. Entonces, el material solidifica rápidamente en esta zona. ¿Cómo es? Mientras que la pieza está solidificando, ocurre la contracción metálica. ¿Qué es la contracción metálica? Y bueno, lo opuesto a la expansión por temperatura, a la dilatación. La contracción, la dilatación, digamos, es la propiedad física que tiene el material de aumentar su volumen con la temperatura. Como acá estamos enfriando, el material reduce su volumen y se achica. Y este volumen inicial que entró en el material se va a achicar, con lo cual la pieza no va a salir más chica de la deseada. Entonces entra esta mazarota, este gran reservorio de metal líquido, realimenta toda con metal necesario para contrarrestar esa contracción, y me queda la pieza del tamaño de mi molde. ¿Sí? Bueno, la solidificación, ¿por dónde se extrae el calor? Por las paredes del molde. Y es dependiente de si mi molde es metálico, que va a haber una extracción calórica muy, muy grande, o es un molde cerámico, de arena o de tierra de moldeo. La extracción calórica es pobre. Entonces, mi pieza va a tardar mucho más en solidificar. Bueno, eso lo vamos a ver también en los casos siguientes. Bueno, durante la solidificación es la curva opuesta a la que vimos en el calentamiento para la aleación. Entonces, vemos una disminución de la temperatura en función del tiempo. Es la opuesta. Esto para el caso del metal puro. Comienza la solidificación y termina la solidificación. Acá se aplica, o acá entrega el calor latente de solidificación, o igual y opuesto al calor latente de fusión que vimos en la fórmula, a la misma temperatura. Es la temperatura de fusión o la temperatura de solidificación. Si estamos fundiendo o estamos solidificando. Son las mismas, es en función de cómo lo veamos. Y para una aleación yo tengo un inicio de solidificación y un final de solidificación. Entonces tengo una curva de este tipo. Tenemos esta estructura de lingote cuando solidificamos una aleación, y esta estructura de lingote cuando solidificamos un metal puro. Esto lo vieron en materiales. ¿Por qué ocurre esta zona de grano equiaxial? Y bueno, por el sobreenfriamiento constitucional, porque es tan rápida la solidificación que el soluto va al líquido, no se homogeneiza el material. Entonces, esa cantidad de soluto baja la temperatura en el metal líquido, y cuando hay una temperatura muy baja aquí respecto de este punto, ocurre una solidificación de tipo equiaxial. En los bordes del lingote, bueno, el lingote o la lingotera, el molde, está frío, y cuando le entregamos metal caliente, el metal en las adyacencias del molde se congela o se enfría muy rápidamente. Entonces tenemos una solidificación muy rápida. Bueno,
La parte central, cuando hay un metal puro, no hay soluto, entonces no va a haber ese sobreenfriamiento constitucional, ¿sí? Entonces tenemos esa estructura. La contracción. Con la contracción tenemos la contracción en estado líquido. Recuerden que la contracción es la variación o la disminución del volumen de mi metal dentro del molde en la medida que baja la temperatura. Entonces, si baja la temperatura, estando líquido, también hay una contracción. Luego hay una contracción de solidificación, que es cuando el material pasa de un estado líquido a un estado sólido. El material se sigue contrayendo. Y luego el material, estando sólido dentro del molde, sigue disminuyendo la temperatura y sigue contrayéndose. Entonces, en la contracción tenemos tres partes. Contracción, o sea, variación de volumen, disminución del volumen en el tiempo, en el estado líquido. Cuando es un metal puro va a haber una temperatura única de inicio y final de la solidificación, y luego esta es la solidificación en el sólido. Solidificación, contracción en el líquido, contracción en el traspaso de líquido a sólido y contracción en el sólido. Cuando hay una aleación, bueno, el punto de inicio y final de solidificación son diferentes. Eso ya lo vieron en materiales, no nos vamos a detener aquí. Bueno, la contracción, ¿de quién depende? De la aleación. Tenemos en aceros de carbono, por ejemplo, o sea, hay tablas en el Metal Handbook para cada aleación que yo voy a solidificar. Esta contracción va a ser muy importante a la hora de fabricar mi modelo para hacer el molde. Es tema del otro video. Bueno, pero fíjense que está tabulada en función del material que yo voy a solidificar. Bien, con esto terminamos el primer video de la primera clase. Tenemos 2 videos más.